el 2 de febrero. Joe Biden y Donald Trump arrasaron en las primarias estatales que se celebraron en el denominado Supermartes, lo que allana el camino para ver una revancha entre ellos rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. Con estos resultados se han cumplido también, de alguna manera, los pronósticos de los analistas respecto a los candidatos que se van a enfrentar el próximo 5 de noviembre por la apetecida Casa Blanca. Queremos profundizar en este tema y ya nos acompaña aquí en el estudio el coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Diego Rojas. Bienvenido a Canal 24 Horas. Diego, bienvenido. Muchas gracias. A ver, en ambos lados, digamos, los demócratas y los republicanos, se ha dado la lógica de que Donald Trump y Joe Biden no tienen demasiados competidores. Biden prácticamente ni uno, competidores reales, queremos decir, y Trump, como que todos se fueron bajando en el camino, salvo Nikki Haley, que ha sido la que lo ha enfrentado en estas primarias. Pero estamos a la espera, al parecer, y así lo dice la prensa internacional y estadounidense particularmente, ella va a bajar definitivamente su candidatura, se estaría retirando de la carrera presidencial, lo que me imagino le allanaría definitivamente el camino a Trump, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ayer en la noche, los últimos resultados que alcanzamos a ver por las diferencias horarias, habían algunos gestos simbólicos hacia Nikki Haley, que había ganado en algunos lados. Era bastante interesante eso, como por su posicionamiento dentro del Partido Republicano. En la mañana, cuando nos despertamos todos aquí, nos dimos cuenta de que efectivamente había una posibilidad muy latente que hoy ya se bajara definitivamente de la contienda, y eso ya la llena el camino completo a Donald Trump para en la próxima convención del Partido Republicano ser nominado como el candidato propiamente tal. Diego, ¿y qué significa eso? Porque estamos hoy día partiendo el mes de marzo, las elecciones son en noviembre, quedan prácticamente 8 meses que van a ser con los dos candidatos ya designados por los partidos políticos, se van a matar en estos 8 meses, ¿o no? Bueno, si uno pensara hace unos par de meses atrás, cuando todavía la contienda estaba un poco más centrada en los liderazgos del Partido Republicano, en quienes se diferenciaban más de Donald Trump, efectivamente en los próximos meses vamos a ver ya una contienda un poco más mediática en torno a cuál va a ser la disputa propiamente tal de noviembre. Y podríamos esperar que efectivamente esto se vuelva mucho más mediático. Recordemos que igual la carrera dentro para llegar a la convención con Donald Trump ya ha sido mediática. Ha tenido todos estos líos judiciales, ha tenido roces con algunos otros candidatos que se han ido bajando, y ahora yo creo que efectivamente la contienda se va a volver un poco más mediática y un poco más de roce fuerte, enfrentándose duramente mucho más a Joe Biden que a diferencia de los últimos meses. Bueno, esto se va a repetir en el fondo. Esta también va a ser una segunda vez que vamos a ver a estos dos contendores. Y la pregunta es, ¿cuánto ha cambiado Estados Unidos en estos últimos años y cuáles van a ser como los ejes finalmente, crees tú, que van a determinar quién se convierta en presidente? Si sigue Joe Biden o si efectivamente Donald Trump logra volver al poder. Bueno, ha cambiado bastante Estados Unidos. Recordemos que han pasado un sinfín de situaciones globales. Recordemos está la pandemia, la guerra en Rusia, el actual conflicto en Gaza, que son situaciones que efectivamente afectan a la dinámica común y corriente de lo que es principalmente la política exterior de Estados Unidos, pero también la política interna. En estos 4 años de Joe Biden sí han habido cambios tangibles en la sociedad norteamericana, lo que efectivamente va a tener un impacto en la toma de decisiones del votante promedio norteamericano. Lo que sí hay que hacer hay una pequeña capita al respecto. Si uno revisa la participación que han habido en estas primarias, en estas elecciones antes de la elección general, la participación ha bajado bastante. Entonces también es un elemento a mirar cuál es efectivamente el compromiso que empieza a tener el ciudadano promedio norteamericano con las elecciones, con los procesos electorales. Recordemos que igual, aunque pudiera parecer extraño, lo que sucedió en la anterior elección, en el mes de noviembre, este cuestionamiento que ocurrió y la dilatación que ocurrió hasta incluso en el mes de enero, es un síntoma también. Diego, por la forma en que se aproxima Joe Biden, que es el que tiene hoy día todo el poder de los Estados Unidos, versus Donald Trump, que ya gobernó y que está desde afuera monitoreando lo que pasa en el país, la forma en que ambos se aproximan a, por ejemplo, al tema de las migraciones, que es uno de los principales problemas en los Estados Unidos, ¿es muy disímil o tienen la misma mirada? Sí, en el diagnóstico y en la mirada es bastante disímil. O sea, efectivamente Donald Trump ha endurecido mucho más el discurso en torno a la migración, ha cuestionado directamente las políticas de Joe Biden, y eso efectivamente ha marcado una divisoria de aguas incluso en la sociedad norteamericana, que efectivamente se ha vuelto un poco más dura y reacia a lo que ha sido enfrentar el fenómeno migratorio. Recordemos que igual Estados Unidos siempre ha tenido este fenómeno, no es algo que esté viviendo actualmente, pero ahora se ve una pulsión mayor en la frontera con México. Claro, exactamente, el recrudecimiento de estas olas migratorias pareciera ser que efectivamente va a ser un punto importante
importante y relevante en la próxima campaña. Ahora, tengo la impresión de que es porque eso se está tocando fuertemente con el tema de la seguridad. Además. Hemos visto turbazos, no sé, en grandes malls de California, hemos visto personas que están viviendo en las calles a ratos, en Nueva York, en estados bien turísticos, además, que son como una imagen icónica de Estados Unidos, y antes no era muy habitual eso. Estados Unidos es un país de migrantes, la migración ha construido en gran medida la historia estadounidense, pero no con los niveles de inseguridad probablemente a los que hoy día se exponen los estadounidenses, y ahí pareciera estar la clave, ¿no? Sí, y pareciera que también este fenómeno no es algo propiamente tal de América Latina como muchas veces lo discutimos. O sea, es cosa de mirar un poco más al norte y efectivamente el fenómeno de la criminalidad pareciera estar golpeando mucho más duro también a Estados Unidos como al resto de los otros países de América Latina. Ahora, tampoco no es un fenómeno que sea propiamente tal del continente americano. Si uno mira en Europa, la discusión es muy similar, Sí. sobre todo en torno a las nuevas olas migratorias, que son de mayor volumen, son de quizás con características muy disímiles a lo que habían sido las anteriores olas migratorias, y eso también marca un punto divisorio. Si uno efectivamente mira, por ejemplo, lo que ha hecho Europa en los últimos años respecto a tratar la migración propiamente tal, incluso gobiernos que posiblemente podrían haber sido mucho más proclives a fomentar la migración, han ido endureciendo un poco sus discursos. Entonces tampoco no es de esperar, o sea, es de esperar que en Estados Unidos las áreas mucho más conservadoras, que hoy en día están muchas más potenciadas, pudieran endurecer aún más su discurso en torno a la migración. Ya, Diego, y viendo que ya están los dos candidatos principales, que quedó Donald Trump por un lado, que está Joe Biden que va a la reelección, ¿qué tan importante va a ser las personas que ellos busquen como sus compañeros de fórmula, compañeros para ser vicepresidente de la República? Se ha dicho que Joe Biden va a ir nuevamente con Kamala Harris, pero es algo que todavía no está seguro ni tampoco está descartado. Pero ¿qué tan importante es quién acompaña? ¿Es decoración o es una dupla potente, sobre todo pensando en que ambos candidatos se les ha criticado por tener mucha edad? Uno 81 años en el caso de Biden, 77 en el caso de Donald Trump. Bueno, si uno trata de hacer el recuerdo de hace 8 años atrás, cuando Donald Trump partió su campaña, siempre se le hacía la pregunta de, bueno, ¿qué iba a hacer Donald Trump por la poca experiencia política, de manejo que hubiera tenido? Y la idea de tener un compañero de fórmula con un poco de peso más político dentro del partido y dentro del manejo de lo que es el gobernar, era siempre el backup. Cuando se le preguntaba qué iba a hacer Donald Trump, la respuesta era Make America Great Again. Y el que gobernaba efectivamente lo que es el ejercicio del gobernar, siempre se pensó en esta fórmula de quién iba a ser el vicepresidente. Él tuvo a Mike Pence, claro, y no le dio juego en sus 4 años y después terminaron peleados. Pero efectivamente, es para valer el parangón que efectivamente eso siempre es algo discutible. Porque efectivamente la lógica de tener un compañero de fórmula es tener piensa también en el componente y en las condiciones que tiene el vicepresidente en Estados Unidos. Es el presidente de la Cámara Alta, tiene otras responsabilidades y tiene otras responsabilidades. O sea, la fórmula, me parece que la fórmula Obama-Joe Biden funcionó de alguna manera. Bastante bien, y fue una fórmula exitosa. Si uno mira la fórmula Pence-Trump, no fue tan exitosa. Funcionar con Trump, claro, igual es un desafío. Bueno, Kamala Harris con Biden tampoco han andado bien. Entonces, efectivamente, yo creo que estamos a la espera de ver quién va a ser la fórmula, el compañero de fórmula de Donald Trump, y ver efectivamente cómo eso se va a ir menguando, por lo menos en la campaña. Claro. Lo que pueda pasar a posteriori después de la elección es otro cuento. Pero podría ser Nikki Haley, Ron DeSantis, que son los que lo enfrentaron, o ya quedaron fuera de carrera para Depende, siempre. Porque ahí hay que pensar también cuál era la lógica que tenían efectivamente estas elecciones primarias. Primero era, muchos de los candidatos trataban de o ser aún más trumpistas que Trump, o tratar de diferenciarse de Trump. Recordemos que el discurso de Nikki Haley fue volver un poco al conservadurismo más clásico que tenía el Partido Republicano, acercarse a las bases que eran las bases más empresariales, más antiguas del Partido Republicano. A pesar de que ella viene potenciada del Tea Party, de estos conservadores más acérrimos del partido, pero seguía siendo un conservador más clásico. No es el conservador trumpista que hoy en día está dominando, por así decir, el Partido Republicano. Y va a ser interesante efectivamente buscar quién va a ser el que acompañe finalmente a Donald Trump en noviembre. Podría volver a pasar un ejercicio de buscar un backup un poco más político, o podríamos tratar de buscar efectivamente a alguien que pudiera abrirle un poco más la arena política, pensando cómo efectivamente va a terminar siendo unos próximos 4 años para Estados Unidos. Que te preguntaba yo, Diego, por las claves. Hablábamos de la migración, de la inseguridad, y te quería preguntar también por la geoestrategia, digamos, y la influencia de Estados Unidos en el mundo, en los conflictos armados. ¿Qué tan relevante va a ser eso? Porque hoy día igual hay estadounidenses divididos en torno a lo que es el rol de Estados Unidos, por ejemplo, en el conflicto en la Franja de Gaza, por ejemplo, lo que ha hecho o no ha hecho en el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Eso debiese ser relevante también
para ver cuál de estos dos candidatos le ofrece a los estadounidenses un Estados Unidos que los convenza más. Siempre Trump se jacta de que con él Estados Unidos se involucró en mucho menos conflictos bélicos, y hoy día hemos visto que está más involucrados en conflictos bélicos. Claro, ahí hay una dicotomía que a veces cuesta un poco comprenderla, pero la política exterior en las elecciones internas estadounidenses importa poco para el votante, pero importa mucho para el resto del mundo. Pero hay un componente que no hay que desmerecer, que es efectivamente cuánto los conflictos bélicos estadounidenses que se reparten en el mundo, o la potencialidad que tiene Estados Unidos de estar involucrado en un conflicto bélico, termina afectando incluso a las condiciones de vida misma del ciudadano promedio norteamericano. Las guerras son caras, cuestan. Y eso lo podemos trazar a lo que han sido los conflictos largos que ha tenido Estados Unidos en su historia, que efectivamente sí ha tenido un peso político al final de pasar cuenta a algunos candidatos o algunos políticos en particular por haber fomentado quizás guerras demasiado extensas o guerras que finalmente no tuvieron un buen resultado. Pero yo creo que en este caso, en el corto plazo que hemos estado viendo en estos últimos años, 3 años de guerra en Ucrania, efectivamente la ciudadanía norteamericana se ha cansado un poco de esta ayuda, de efectivamente una guerra que quizás no ha llegado a un punto favorable para ninguno, pareciera que está ahí como siempre con tensión, hay nuevas declaraciones de Vladimir Putin, y eso podría afectar un poco, pero mientras al ciudadano norteamericano no le afecte sus condiciones de vida propiamente tal, es difícil que la política exterior o las decisiones de política exterior impacten en sus decisiones. Ahora, ojo, porque lo que comentabas era cierto, o sea, el periodo de Donald Trump fue un periodo bastante tranquilo en torno a conflictos. Bueno, fue hasta candidato al Nobel de la Paz, ¿no? Creo que sí, no recuerdo bien cómo fue eso, pero efectivamente los conflictos fueron derivados por otras cosas que quizás sí tienen una importancia para el ciudadano norteamericano promedio. Recordemos este ejercicio de volver a traer las empresas a Estados Unidos, lo mismo está proponiendo ahora de que las cosas se empiezan a ensamblar en Estados Unidos, en esta nueva lógica de guerra comercial con China, de volver a posicionar a Estados Unidos como un país relevante, volver a potenciar la economía norteamericana, y eso también termina impactando un poco en las decisiones de política exterior propiamente tal como los conflictos, porque al final hay que decir, los recursos son, bueno, pareciera que a veces Estados Unidos tiene como esta máquina de imprimir dinero, que los recursos son ilimitados, pero eso es hasta por ahí nomás. Entonces, Diego, y la mirada que tienes sobre Donald Trump, hoy día ya queda como candidato prácticamente solo, tiene 77 años, ¿es el mismo animal político que irrumpió en la primera línea de los Estados Unidos a los 70 años? Hoy día ¿tú observas un hombre más maduro, más ponderado, o al contrario, está más agresivo que hace 8 años? Yo creo que sí, no, está mucho más ponderado, quizás también porque ha entendido un poco cuál es la lógica, pero cuál es la lógica del hacer el juego político. Pero hay una cosa que llama bastante la atención, pareciera ser que la figura, el peso político de Donald Trump está mucho más afirmado hoy que hace 8 años atrás. Ha ganado batallas judiciales relevantes, le ha ganado a la dinámica de los medios, con todos estos escándalos que ha tenido, no le ha afectado absolutamente nada en la popularidad, sigue siendo un candidato bastante fuerte, y eso igual es una lógica que le ha dado esta capacidad de ser resiliente en todos los efectos mediáticos que él tenía. ¿Y en el caso de Biden? ¿Va para peor o va para mejor? Porque lo critican permanentemente porque se le va la onda, porque trastabillan las bajadas de los aviones. Hay una crítica potente sobre él. Sí, bastante, y más en una democracia donde la mediatización es bastante relevante. O sea, esas cosas tienen un impacto en la ciudadanía porque es lo que consume al final la ciudadanía. La ciudadanía norteamericana consume la vista, consume las improntas que pueden dar los distintos políticos, los distintos candidatos, y efectivamente Joe Biden en los últimos 3 años ha ido en una decadencia importante en torno a varias cosas. Siempre se le ha visto que trastabilla, que se confunde de nombrar a algún presidente, que se queda en blanco, y eso efectivamente creo que merma un poco la confianza que termina teniendo la ciudadanía en el presidente. Y eso va a ser absolutamente utilizado por un Donald Trump que ya en la campaña anterior le decía Sleepy Biden, Biden dormilón, digamos. Sí. Hoy día que está más desgastado Biden, además el poder desgasta, ser presidente acá, allá y en cualquier lado desgasta, probablemente sea una herramienta de campaña de Trump, por mucho más maduro que se quiera él mostrar, digamos. No, totalmente. Además hay una diferencia importante en torno a la configuración de los partidos hoy en día en Estados Unidos, que no es menor de observar. Y podemos ver que el Partido Republicano hoy en día es un poco más homogéneo, por así decirlo, en torno a que Trump ha dominado varias esferas del partido. Pero no así en el Partido Demócrata, donde efectivamente hay muchas más divisiones, hay muchas más nuevas facciones, hay una pelea interna que es irrelevante. Entonces, eso igual termina afectando un poco al piso político que pudiera tener Joe Biden de cara a las próximas elecciones. Bueno, Diego, seguiremos monitoreando. Nos quedan 8 meses, casi 8 meses de campaña que ya está desatada en los Estados Unidos, así que volveremos a hablar de aquí a noviembre. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Diego, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Buena jornada. Nos vemos.